expiación, como lo tenemos ahí en el candelero. La primera es Pascua, la segunda es panes sin levadura, la tercera es primicias, la cuarta es Pentecostés, la quinta trompetas y la sexta, hoy, expiación. El día, realmente el día de expiación. Este festival, esta fiesta, tiene que ver básicamente con un día, pero es uno de los días realmente más importantes para el pueblo de Israel, por el significado que este día tenía para ellos. El día de expiación era el día en que en el año el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo. O sea, nunca en todo el año ningún sacerdote que no fuera el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solamente ese día, el día de expiación, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Estamos hablando, todavía estaba Israel en el desierto, todavía no había un templo, digamos, de cemento, de ladrillo, de mármol, de oro construido, sino que era un tabernáculo, era algo que se armaba y se desarmaba, era una especie de tienda cubierta con pieles de tejones y de otros animales, un diseño que Dios le había dado a Moisés para que allí, digamos, fuera el centro de la adoración y de todos los sacrificios y los holocaustos que deberían durante el año estársele presentando al Señor. Así que estamos hablando en el tiempo en que Israel está todavía en el desierto. Veamos qué es este día de expiación según Levítico 23, 26 al 30. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, el mes de Tishri, acuérdense que es Tishri en hebreo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Acuérdense que para nosotros el mes séptimo de los judíos corresponde más o menos a los meses de septiembre y octubre para nosotros. O sea que al 10º día, ya fuera de septiembre o de octubre, pero exactamente del mes séptimo judío, ellos tendrían este día, el día de expiación. Y dice: tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante de Jehová su Dios. Noten esto: ¿cuál era el propósito básico de este día? De lo que sucedía en este día, era para reconciliarlos, la reconciliación delante de Jehová su Dios. Por eso era algo tan importante, evidentemente, para el pueblo de Israel, porque era solo un día en el año, el 10º de Tishri, que se hacía esta ceremonia ahí en el tabernáculo, y la oficiaba directamente el sumo sacerdote, que en este caso pues era Aarón, el hermano de Moisés, que estaba oficiando como sumo sacerdote. Y dice: porque toda persona que no se aflija en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que haga trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. O sea que era una cosa, digamos, era una orden de Dios. Había que estar ahí o estar ahí. No había manera de estar en ningún otro sitio, siendo el día de expiación. Cualquier persona que no estuviera ese día presente. Mira, ayer fue el día de expiación, ¿dónde estabas tú? Ah, yo andaba por allá en una loma viendo unas ovejas y unas cabras que tengo por allá. Pues dice que tenía que ser cortado del pueblo, o sea, chao, hasta luego, te vi, ya no eres más del pueblo de Israel. ¿Cómo le parece eso? ¿Qué tal que el Señor lo hiciera en este tiempo, no? Los que no vengan al tiempo de oración, de alabanza, cortados. Ah, ahí sí estaban todos, estaba lleno esto, ¿cierto? Pero como es por gracia, como no es por ley, como no es diciendo muerte por esto y por otro, los cristianos vivimos durmiendo en los laureles, sin darnos cuenta realmente cómo nos perdemos realmente de bendiciones por no estar ahí donde tenemos que estar, el día que tenemos que estar. Amén. Así que yo les felicito a ustedes por estar aquí este día, de verdad. Dios los bendiga, que Dios les multiplique en todas las cosas a ustedes y a su familia también. Y que esta conferencia ojalá también llegue a su corazón de una manera muy especial. Yo le he pedido al Señor que realmente Él se glorifique. Bien, veamos otro pasaje, tal vez el pasaje más amplio que hay en la Biblia acerca de este día de expiación, que les recomiendo que luego en su casa usted lo lea todo. Es el capítulo 16 del libro de Levítico. Todo el capítulo 16
es una narración paso a paso de lo que sucedía en el tabernáculo de reunión el día de expiación. Y es interesantísimo que usted lo lea paso a paso y vaya viendo en ello, digamos, realmente cómo está representado allí la obra de Jesucristo. Porque ya sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que el tabernáculo es realmente una representación de la persona y la obra del Mesías. En ese tabernáculo, desde un clavo hasta una cuerda, estaba simbolizando algo acerca de Jesucristo. Los colores de las cortinas estaban diciéndonos algo acerca de Jesús, de la persona de Jesús, su realeza, su magnificencia, su amor, su misericordia. El mismo hecho de que hubiera madera nos hablaba de su humanidad, que hubiera oro nos habla de su divinidad, por ejemplo. Todas las cosas en ese tabernáculo. Allí había un altar de sacrificio que apunta directamente al sacrificio de Jesús, ¿cierto? Que es la parte central de la redención. Si Jesús no hubiera venido a morir en una cruz, a estar en un altar, digamos, de sacrificio para derramar su sangre, pues no habría para nosotros absolutamente nada, no habría para nosotros ninguna esperanza. Así que en ese tabernáculo había un altar del sacrificio y eso apunta directamente, evidentemente, a la obra redentora de Jesús. Había también una fuente de agua donde el sacerdote se lavaba, etc. Eso también simboliza el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la limpieza que el Señor nos da a través del perdón y la libertad. Había también un candelabro de 7 brazos, simboliza que Jesús es la luz. Había una mesa con los panes de la proposición, significa que Jesús es nuestro alimento. Había un pequeño altarcito donde había allí, digamos, se echaba incienso, ¿cierto? Y subía la oración. Eso simboliza la intercesión permanente de Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo, nos dice el libro de Hebreos, era el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Allí sobre el arca del pacto, la Shekinah. Y que haya un velo quiere decir que la presencia de Dios de alguna manera estaba oculta a los hombres. El hombre no puede entrar al lugar santísimo. Eso simbolizaba que había una barrera entre Dios y el hombre. Por eso ese velo se partió el día en que Jesús murió, mostrando que ahora había un camino directo a la presencia de Dios, abierto por la sangre de Jesucristo. Los colores de ese velo, los querubines que estaban allí, digamos, bordados, todo tiene un significado. No podemos entrar en todos los detalles de eso porque, bueno, nos demoraríamos muchos sábados explicando eso. Yo creo que los que han estudiado conmigo soteriología, doctrina de la salvación, muchos años atrás, han entendido todas estas cosas, ¿cierto? Yo me acuerdo de mi profesor de teología en este aspecto de soteriología, Albert Marulanda, cuando nos explicaba todas estas cosas maravillosas. Por fin comencé a entender qué era el tabernáculo, por qué simbolismo tenía, qué significado tenía cada cosa. Y es maravilloso ver cómo Dios, digamos, escondió en ese tabernáculo la obra y la presencia y la persona del Mesías para revelarlo. Y qué hermoso que nosotros hoy como cristianos podemos entender todos esos simbolismos claramente y ver allí a Jesús y ver cómo está representada cada detalle de su obra. La obra de Jesucristo es tan amplia, es tan grande, es tan profunda que se necesitó, digamos, todo un tabernáculo, ¿sí? Con atrio, con lugar santo, con lugar santísimo, con altar, con fuente de agua, con candelabro, con mesa de los panes de la proposición, con el altar para el incienso, con velo que separaba santo de santísimo y con el arca. Y el arca tenía propiciatorio y tenía 2 querubines. Todo tiene un símbolo. Yo voy apenas a explicarle unas poquitas cosas de eso, porque lo que me interesa es llegar al punto focal, ¿cierto? Y es qué era lo que realmente este día de expiación significa para nosotros hoy. Bien, veamos lo que dice Levítico 16, 1 al 3. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, el velo que dividía el lugar santo del santísimo. Allí en esa imagen que ustedes ven, ¿cierto? Ven como una cabañita allá arriba, hay un cerco que era una cantidad de pilastras y lo que dividía eso era una tela blanca, y ese lugar a él se accedía por una sola puerta que está acá abajo a mi mano izquierda. Solo había una puerta por la que se podía entrar a esa área del tabernáculo, porque la puerta es Cristo, amén. Por eso es que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿sí?
Hay un solo camino por el que se podía entrar a ese tabernáculo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino. Es decir, cuando Jesús daba estas declaraciones, Él lo que estaba haciendo era aludiendo al tabernáculo, que era algo que los judíos conocían perfectamente. Él les estaba dando la explicación realmente de que Él es el cumplimiento de todo lo que ese tabernáculo simboliza o significa. Había entonces un área donde estaba el altar y más allá estaba la fuente de bronce. Pero había luego una especie de choza, miren allí, una especie de cabaña, ¿cierto? Era un lugar pues hecho con pilastras y cuadrado, pero dentro de esa carpa hay dos lugares realmente. Uno más grande que se llama el Santo y otro más pequeño que se llama el Santísimo. Así que a este lugar es que le está diciendo a Aarón que no puede entrar, porque los hijos de Aarón, que eran un par de sinvergüenzas realmente, que se burlaban inclusive de las cosas que se hacían ahí en el tabernáculo, que se burlaban de las ofrendas que las personas traían, que se comían inclusive la carne y cosas que las personas traían a ofrecer, ellos se la comían, que se emborrachaban porque eran borrachos. Un día les dio a ellos por creer que porque eran hijos de Aarón, hijos del sacerdote, podían entrar como quisieran, y entraron al lugar santísimo a ofrecer incienso, y fuego salió del arca y los consumió y los quemó. ¿Saben por qué? Porque eso simboliza o eso significa que nadie puede entrar así a la presencia de Dios como así, y menos borracho, por cierto, y menos andando en juerga como andaban Estefano. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios sin que nos maten. ¿Por qué? Porque hay una sangre que nos permite entrar. Porque hay un sacrificio que nos permite entrar. Si no fuera por Cristo, nosotros no podríamos ni siquiera hablar con Dios. Hablaríamos a Dios y Él ni siquiera nos escucharía realmente. ¿Me hago entender? Pero es gracias a Cristo que hoy tenemos acceso al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Padre. Es por ese sacrificio perfecto y esa sangre derramada en la cruz que hoy tenemos un camino nuevo y vivo por el cual podemos entrar al lugar santísimo. Por eso ese velo está rasgado, ya no hay una barrera que nos impida entrar, porque Cristo tumbó esa barrera completamente al morir y resucitar. Amén. Así que este tabernáculo era el lugar donde Aarón tenía que entrar ese día, digamos, de expiación, y por eso se le dice, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Es decir, solo podía entrar el día de expiación. Y tenía que entrar el día de expiación a Aarón, pero a través de un sacrificio, tenía que entrar con sangre. O sea, Aarón no podía el día de expiación abrir el velo y entrar al arca y decir, Señor, aquí estoy, soy un sumo sacerdote. Caía muerto inmediatamente, así fuera Aarón. Él tenía que entrar a través de sangre. Amén. Porque no hay remisión de pecado, dice el libro de Hebreos, si no es por sangre. Lo único que Dios aceptaba realmente era sangre. ¿Saben por qué? Porque la sangre simboliza la vida. Y la paga del pecado es la vida. La paga del pecado es muerte. Solo con la vida se puede pagar el pecado delante de Dios. Y la verdad es que nuestra vida misma no alcanza. Por eso es que tuvo que venir otro a poner la vida de Él. Porque la de nosotros no sirve para nada. Nuestra sangre no sirve para nada para entrar a la presencia de Dios. Usted podría sacarse toda la sangre en una palangana y ir a ofrecerle a Dios, vea, por mi sangre ponta a su presencia. Se la harían tomar y se muere. Porque su sangre no sirve para nada. Es sangre pecadora, es sangre contaminada. Solo la sangre de Cristo entra en el lugar santísimo. Amén. Solo Jesús con su propia sangre, dice el libro de Hebreos, que entró en el lugar santísimo. Y no en ese hecho por manos de hombres, sino que dice en el santuario que está en el cielo, en la presencia misma de Dios. Y es gracias a eso que nosotros hoy podemos también entrar a la presencia de Dios. Bien, dice que no debía entrar detrás del velo en cualquier tiempo delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera. Porque yo apareceré, dice el Señor, en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Esa tapa que ustedes ven allí, que está sobre lo que se llama el arca. ¿Conocen, cierto? Han visto imágenes del arca del pacto, lo que era el arca. Dentro de esa arca del pacto, había tres elementos que el Señor había pedido que se guardaran ahí. Había un utensilio, una copa o una jarra, algo así, que contenía maná, imagínense. ¿Se acuerdan del maná que el Señor le daba a Israel en el desierto? Esa jarra contenía maná. Estaba también la vara de Aarón.
Aarón tuvo una vara, en una oportunidad pusieron en duda la autoridad de Aarón. Los jefes de las otras tribus empezaron a decir, bueno, ¿y por qué Aarón tiene que tener autoridad? Claro, eso es manguala. Como él es el hermano de Moisés, ellos se mangualan ahí para querer manipularlos y manejarlos. Dios supo eso y Dios dijo, yo voy a mostrar a quién es que yo he puesto con autoridad. Entonces dijo, traigan todas las varas digamos, de los líderes. Y eran varas secas, absolutamente secas. Dijo, tráiganlas al santuario. La vara que reverdezca, esa es la persona que yo he escogido para que tenga la autoridad como sacerdote. Y la vara de Aarón reverdeció. Y esa vara se guardó como testimonio dentro del arca por muchas generaciones. Amén. Entonces había maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y también estaba una copia de las tablas de la ley. ¿Qué significaba eso? Esto mostraba el pecado del pueblo de Israel contra Dios. La vara de Aarón mostraba el pecado del pueblo de Israel contra la autoridad de Dios, o sea, rebelión. El maná mostraba el pecado de Israel contra la provisión de Dios, porque se acuerdan que en un tiempo el pueblo dijo, ya estamos cansados de maná, ¿cierto? Maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la comida, no, empanaditas de maná, ¿cierto? Ya queremos carne. Hubo rebelión contra la provisión de Dios. Y las tablas de ley obviamente manifiesta pecado, rebelión contra la ley de Dios, ¿cierto? Contra el gobierno de Dios. Estas tres cosas mostraban el pecado del pueblo de Israel y estaban dentro del arca. Pero el arca estaba tapada por el propiciatorio. El propiciatorio tenía encima de él a dos querubines tallados, dos ángeles, dos querubines. Un querubín simboliza la santidad, la rectitud de Dios. Y el otro querubín simboliza la justicia de Dios. Amén. El querubín que simboliza la santidad de Dios está mostrando que el pecado ofende la santidad de Dios. Mire, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el paraíso, Dios les había dicho que morirían, ¿cierto? Y evidentemente murieron espiritualmente y luego Él los arrojó del paraíso, los echó. ¿Por qué los echó? Por comerse una pera, por comerse un banano, por comerse una manzana. ¿Sabe Dios qué fruta era? Pero por eso Dios los trató tan duro. No, lo que pasa es que el pecado estaba ofendiendo la santidad de Dios y estaba también exigiendo la justicia de Dios. Amén. Mire, cuando uno peca, óigame bien, cuando uno peca, uno ofende la santidad de Dios. ¿Me hago entender? Cuando uno peca de la manera más chiquitica como de la manera más grande y grosera, uno ofende la santidad de Dios. Y óigame bien, cuando la santidad de Dios es ofendida, ¿sabe qué pasa? La justicia de Dios exige inmediatamente un castigo, una pena. La paga del pecado es muerte. La justicia de Dios inmediatamente exige que Dios sea resarcido por esa ofensa que le hemos hecho. Pero ¿por qué no nos mata Dios? ¿Por qué no caemos muertos ahí ante cualquier pecado? ¿Usted peca? ¿Sí? ¿Cierto que no? ¿Cierto que usted nunca peca? No, jamás, ¿no? Esta iglesia no, es una maravilla. No pecan, ninguno peca. El pastor no, tampoco, nunca peca. Todos seguimos pecando, seguimos siendo débiles, seguimos teniendo una naturaleza pecadora, adámica. ¿Y sabe por qué el Señor no nos fulmina, no nos destruye, no nos mata inmediatamente? Porque ya Cristo ofreció su sangre. Esa sangre nos protege de la ira de Dios, de la justicia de Dios que inmediatamente pide un castigo directo sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor que nos ha provisto con la sangre y la justicia de Jesucristo. Eso significa expiación, amén. Eso significa perdón, eso significa aceptación, eso significa reconciliación. Ya lo vamos a ver. Ahora miren lo que dice: yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es increíble. Dios descendía a ese lugar, al tabernáculo, y aparecía una luz maravillosa que flotaba ahí en medio de los dos querubines y se llama la Shekinah. Y ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Aarón, el sumo sacerdote, entraba detrás de ese velo, ese era un lugar bastante oscuro realmente, ¿cierto? Cubierto, imagínense, con pieles muy gruesas, ¿sí? Cuando Aarón entraba en medio de esa oscuridad, él veía el arca y veía la luz ahí flotando, la Shekinah, la presencia de Dios. Aarón sabía que estaba frente a la presencia de Dios. Y algunas veces de esa luz salió la voz de Dios y habló,
¿cierto? Era impresionante. Imagínese usted ser Aarón y usted entrar a ese lugar sabiendo que usted puede caer muerto ahí en cualquier momento. Porque si yo entro con sangre de un animal ofrecido y ese animal no era aceptado por Dios porque tuviera el más mínimo efecto, yo pagaba con mi vida. O sea que ese era el día en que el sumo sacerdote se jugaba la vida, realmente. Era un día especial para él. Y era un día en que todo el pueblo estaba expectante de si Dios iba a aceptar ese sacrificio o no lo iba a aceptar. Porque ese sacrificio significaba que si Dios aceptaba esa sangre, aceptaba ese sacrificio y el sacerdote volvía y salía con vida, eso significaba, ¿sabe qué? Que los pecados del pueblo quedaban cubiertos por un año más. Un año más de gracia, ¿está claro? Un año más extendía Dios la gracia y la misericordia. O sea, un año más en que les respeto la vida, no se las voy a quitar. Aunque ustedes son unos sinvergüenzas pecadores que merecen la muerte, pero voy a tener un año más misericordia, ¿ven? Entonces para el pueblo era muy importante este día. Yo creo que todo el mundo estaba expectante cuando el sacerdote entraba a ese lugar. Y le cuento algo que me contaba mi profesor de teología, pues en ese tiempo, que no está en la Biblia, pero hay estudios acerca de esto. El sumo sacerdote tenía en sus vestiduras unas campanitas abajo. Tilín, tilín, tilín. Cada vez que él caminaba, esas campanitas sonaban. Y además tenía amarrado de un lado un lazo largo y amarrado de otro lado otro lazo largo. Un lazo que daba cuerda hasta llegar al lugar santísimo. Había dos hombres afuera, no podían estar ni siquiera en el atrio. Esas personas estaban afuera sosteniendo, dándole, digamos, cable, lazo al sumo sacerdote cuando él estaba haciendo sus oficios. Entonces las campanitas también iban indicando el lugar donde el sacerdote andaba, ¿cierto? Y todo el mundo, el pueblo estaba atento. Seguro que ese día no se oía ni el volar de una mosca, pues ni el zumbar de una mosca. Todo el mundo estaba expectante y en silencio. Solo se oían las campanitas del vestido sacerdote. Clic, 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 clic. Ya está en el altar. Clic, 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 clic. Está en la fuente. Va a atravesar el primer velo. Ya atravesó el primer velo. Ahora está encendiendo las luces allí ¿cómo se llama? El candelabro. Clic, 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 clic. Ya está en la mesa de los panes de la proposición. Clic, clic, clic. Ahora está ofreciendo el incienso. Ya va a entrar al velo, al segundo velo. Va a pasar el segundo velo. El Santísimo. Va a entrar al Santísimo. Clic, 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 clic. Entró. Y cuando el sacerdote volvía a aparecer ante los ojos de todo el pueblo prorrumpía en alabanza, amén, y en adoración, porque eso significaba que había un año más de gracia, amén, un año más de la misericordia de Dios, a pesar de que hemos pecado de todas las formas posibles, amén. Era un día especial, era un día de liberación, era un día de fiesta, era un día de júbilo realmente, pero si el sacrificio en verdad había sido aceptado. Si no hubiera sido aceptado, ¿qué pasaría? El sacerdote caería muerto ante la presencia de Dios. Ellos sentirían que el lazo, ¿cierto? Además pasaría el tiempo y no sale. Alemos y sacarían el cuerpo, porque nadie podía entrar allá a sacar el cuerpo. Todo el que fuera entrando iba muriendo. Amén. Así que la cosa realmente era muy seria, ¿sabe? De esa manera, Dios está mostrando, uno diría, uy, pero que Dios tan sanguinario, dice la gente. No, hay gente que dice, uy, que Dios tan sanguinario, ese Dios del Antiguo Testamento. No conoces a Dios. Si lo conocieras no dirías esas babosadas. Que Dios tan misericordioso ha sido siempre, siempre. Que Dios tan lleno de gracia, en realidad. Que Dios con tanta paciencia, con semejante cantidad de pecadores que somos todos los seres humanos, con tanta ofensa que le hemos hecho y que le hacemos continuamente, es que no sabemos realmente delante de quién estamos. Creemos que es un hombre como nosotros, creemos que es como cualquiera de nosotros. No es como cualquiera de nosotros, realmente. Hemos sido hechos a su imagen y su semejanza, pero es demasiado grande, demasiado majestuoso en realidad, y es verdaderamente santo. No tolera el pecado, ni así de poquito lo tolera realmente, porque su santidad no puede aceptar el pecado, amén. Es un Dios realmente limpio y santo. No alcanzamos a entender la santidad de este ser, porque nosotros siempre hemos vivido con la mancha del pecado y andamos ahí a trotas y a medias haciendo las cosas. Pero es un ser realmente santo, pero así mismo es realmente justo y recto, amén.
Y es temible, en realidad también. Es temible. La Biblia dice que hay de aquellos que van a recibir su ira, ¿cierto? Hay de este mundo, porque la ira del Señor va a venir sobre este mundo. ¿Y cómo va a temblar el mundo realmente cuando Dios en verdad desate su ira? Y Él tiene el derecho a hacerlo, realmente, porque Él ha esperado demasiado. Ahora bien, dice, oigan esto, con esto entrará ¿quién? Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El sacerdote tenía que traer esos dos animales, un becerro y carnero para el holocausto. Luego dice en los versículos 6 y 7, y saltando al 10 dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará ¿qué? La reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, el sacerdote, el sumo sacerdote, primero tenía que degollar a un becerro y derramar su sangre para luego presentar esa sangre delante del Santísimo allá en el propiciatorio para hacer la reconciliación, dice, por sí y por su casa. ¿Por qué el sacerdote primero tenía que matar un becerro solo para él y su familia? Pues porque él también es un hombre pecador como cualquiera. Él también tenía que, digamos, limpiarse y purificarse para poder entrar a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice en Hebreos que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, ¿cierto? Que no necesita hacer eso, porque es un sacerdote sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Es Jesucristo, el Señor, el verdadero sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este sacerdote tenía que primero ofrecer un sacrificio por él mismo para poder allá ser, digamos, aceptado delante de la presencia de Dios y su casa. Pero luego dice: mas el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El sacerdote tenía que también tener, o le traían dos machos cabríos. Dice la Biblia que él debía echar suertes sobre esos dos animalitos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. El animalito al que cayera la suerte por Jehová, ese era el que iban a degollar, el que iba a morir. Y el que cayera la suerte por Azazel, ese iba a quedar vivo. Y lo iban a llevar, una persona lo llevaría, ¿cierto?, al desierto, allá lejos del campamento, allá lo último, y luego lo soltaría, y ese animalito quedaría por su propia cuenta para vivir libre allá en el desierto. Así que era muy importante también esta parte, porque dice que el que se presente vivo delante de Jehová será para hacer la reconciliación sobre él. Noten entonces esta palabra reconciliación. Ahora en Colombia estamos hablando mucho de eso, ¿cierto? La reconciliación, la importancia de la reconciliación dentro de este proceso de paz y luego, digamos, en el posconflicto, y cuando ya se haya hecho la paz. Qué importante es que los colombianos realmente nos reconciliemos. Todo el mundo entiende lo que es reconciliarse, ¿cierto? Reconciliarse es, pues, perdonarse los unos a los otros, amistarse, volverse, digamos, a unir si hemos estado separados por alguna razón, si hemos estado peleados, si nos hemos alejado, si nos hemos distanciado, es volver hasta el punto realmente. Y esto realmente es lo que ha pasado con el hombre y Dios. El pecado apartó a Dios del hombre y apartó al hombre de Dios. Y el pecado impedía que Dios se acercara al hombre, y el pecado impedía que el hombre se acercara a Dios. Amén. Pero ¿a qué vino Cristo? A quitar esa barrera, a quitar de en medio ese impedimento. Mire, al morir Cristo hizo tantas cosas que una forma de decirlo en teología es la obra triforme de Cristo. La obra triforme, es decir, propiciación, redención y muerte sustitutiva. Son tres aspectos maravillosos de la obra de Cristo en la cruz. La propiciación, la palabra propiciación quiere decir satisfacción. ¿Se acuerda que le decía ahora que el pecado ofende la santidad de Dios? ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan? Pues ya lo olvidó. El pecado ofende la santidad de Dios. Así que cuando Dios está ofendido en su santidad, Él exige una satisfacción, como por decir, una excusa. Es decir, cuando usted ofende a alguien, ¿cierto? Usted ofendió a alguien, habló mal de esa persona, y usted va y le reclama a esa persona: mire, usted habló mal de mí, y usted dijo esto de mí, y esto me ha perjudicado mucho a mí. Esa persona está exigiendo una satisfacción, una propiciación por esa ofensa.
algo que la deje satisfecha, ¿está claro? Pregunta, ¿qué puede hacer el hombre en su pecado que pueda satisfacer a Dios? ¿Puede hacer algo el hombre? ¿Hacer obritas? ¿Está claro? ¿Hacer sacrificios humanos? ¿Hacer ceremoniecitas religiosas? Y eso es lo que el hombre hace. Trata de hacer cosas porque sabe, intuye que ha ofendido a Dios y trata de resarcir eso, pero no lo hace a través del método que Dios ha provisto, que es a través de la fe en Jesucristo. Y por eso es que existe la religión, un esfuerzo del ser humano por acercarse a Dios. Siempre me enseñaron en el colegio que religión viene de la palabra religare, ¿sí o no? Religare, ¿qué quiere decir? Volver a ligar, es decir, volver a unir al hombre. ¿Qué es lo que trata de hacer la religión? Volver a unir a Dios con el hombre y al hombre con Dios. ¿Se puede unir al hombre con Dios y al Dios con el hombre a través de religión? No, no sirve para nada. Lo único que puede hacer religare es la obra de Jesucristo. Amén. Es su obra en la cruz, es su sangre la única que nos ha reconciliado realmente. Eso simbolizaba ese macho cabrío sobre el cual, digamos, se echaba la suerte por Jehová y luego se le degollaba y se le mataba. El sacrificio de ese animalito estaba apuntando al sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El único que puede realmente traer verdadera reconciliación. El que nos reconcilió con Dios, dice la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, haciendo la obra de la reconciliación. Es una obra que hace Dios, no es una obra que hace el ser humano realmente. Y es la obra que hace Cristo en la cruz. La propiciación entonces es el hecho de que Jesús es el que satisface a Dios. Lo satisface con su vida, con su conducta, con su comportamiento, con su palabra, con su santidad, con su obediencia. Y lo satisface entregando su vida en sacrificio perfecto en la cruz. Y oiga bien, eso es lo que se hacía delante del propiciatorio, por eso se llama propiciatorio, es decir, el lugar donde se propicia, el lugar donde se satisface a Dios. Los dos querubines estaban mirando hacia el propiciatorio. El querubín de la santidad y el querubín de la justicia miraban hacia el propiciatorio. Pero también estaban mirando más allá del propiciatorio, estaban mirando el pecado del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El pecado manifestado en la rebelión hacia la autoridad, la rebelión hacia la provisión y la rebelión hacia el gobierno de Dios. Amén. Pero, oiga bien, es sobre ese propiciatorio que se derramaba o se echaba, se esparcía la sangre del sacrificio. Pero me estoy adelantando un poquito, vuelvo a la obra triforme de Cristo. Y el segundo aspecto de esa obra es la redención. El primero, que es la propiciación, quita de sobre nosotros la descarga de la ira divina al satisfacer la rectitud y la justicia de Dios. ¿Está claro? Dios ha sido ofendido profundamente por mi pecado. Amén. Yo, Freddy Rojas, he ofendido terriblemente a Dios con mi pecado. Y lo único que me espera como respuesta de parte de Dios, por cuanto yo no puedo entregarle a Dios ninguna propiciación, ninguna satisfacción por esa ofensa, lo único que me espera es que ira, muerte, destrucción, muerte segunda, lago de fuego que arde con azufre, lo único que me espera. Pero hubo alguien que fue y propició a Dios, ¿está claro? Cristo. La epístola de Juan dice que Él es la propiciación, Jesús, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino por lo de todo el mundo. Entonces, yo no tengo nada que ofrecerle a Dios, pero yo sí puedo, oigan bien, ir a Dios a través de Jesucristo. Casi que escondido detrás de Jesucristo, puedo ir a la presencia de Dios y decirle: Padre, he ahí tu propiciación. Es ahí tu satisfacción, amén. Y Dios acepta el sacrificio del Hijo. Y porque acepta el sacrificio del Hijo, me acepta a mí. ¿Por qué? Porque yo he creído en su Hijo, amén. Porque yo he aceptado a su Hijo. Porque yo estoy en su Hijo. Estoy en Él. Cuando Cristo entra a la presencia de Dios, yo entro en Él. Yo entro con Cristo a la presencia de Dios porque estoy en Él, amén. Y cuando Dios acepta a su Hijo, me acepta a mí. Eso es propiciación. Ahora, hay otro aspecto de la obra de Cristo, que es la redención. Y es que en la redención, o por la redención, Él nos libra de la esclavitud del pecado y de Satanás por medio del pago de un rescate. ¿Por qué?
cuando yo, Freddy Rojas, pequé, no solamente ofendí a Dios, sino que me convertí inmediatamente en un esclavo vil y miserable de un miserable y desgraciado que se llama Satanás. Me convertí en su esclavo. Esclavo de Satanás. ¿Sabe qué dice la Biblia? No solamente esclavo, dice hijo. Hijo de Satanás. ¿Le gusta ese término? ¿Le gusta que le digan usted es un hijo del diablo? ¿Le gusta? ¿Cierto que suena muy feo ser el hijo de ese papanatas? Pero lo éramos. Según la Biblia fuimos hijos de Satanás. Yo fui un hijo del diablo, según Efesios capítulo 1, y usted también. Capítulo 2, perdón. Yo era hijo de Satanás, dice la Biblia. Yo no sabía que era hijo de Satanás, pero lo era. Y mis actos lo decían. Mis actos hablaban por mí, mis obras hablaban por mí, mis pensamientos hablaban por mí, mis hechos decían que yo sí era un hijo del diablo. Yo era un esclavo de Satanás. Pero ¿sabe qué pasó? Vino un redentor, un libertador que se llama Jesucristo, y pagó un rescate para sacarme a mí de la esclavitud. Me arrebató de las garras de Satanás y le dijo a Satanás: quita tus manos de este, porque este es mío, lo he comprado con mi sangre. Amén. Ahora me pertenece a mí, solamente a mí. Y a mí me gusta verme allí escondidito detrás de Jesús, y Jesús hablando aquí con el diablo y decirle: y no lo vuelves a tocar porque es mío. Y yo atrás diciendo: sí, sí, sí. Amén. No me vuelves a tocar. Y me le aparezco, bueno, igual yo me escondo detrás de Cristo. Y al tipo le da una piedra, pero no puede hacer más nada, solo puede ladrar. Perro que ladra no muerde, no puede morder. Estoy en Él, Él me compró. Colosenses dice que Él me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo, y ahí estoy protegido por la redención, gloria a Dios. Y todo eso ocurrió al mismo tiempo en la muerte en la cruz. Pero ocurrió algo más también: la muerte sustitutiva o vicaria. Y es el hecho de que Cristo nos libra de la sentencia de muerte por haber muerto Cristo en nuestro lugar. ¿Tú recuerdas la sentencia? Freddy Rojas ofendió a Dios. Dios exige una propiciación. Yo no tengo nada que darle. Estoy perdido. Además, me convierto en esclavo de Satanás. Y lo único que me queda es pagar con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero vuelve este libertador maravilloso, este propiciador hermoso, mi Señor Jesucristo, y muere por mí. ¿Te das cuenta? Muere en mi lugar. O sea que, ¿qué hizo? Pagó. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero resulta que Cristo murió por mí, o sea que pagó por mí. O sea que tengo la cuenta pagada. Nadie me la puede cobrar. Esa cuenta no la cobra nadie. Si el diablo la está cobrando, pobrecito, es una mentira, es un engañador. Cuando el diablo venga a cobrar esa cuenta, no me venga con ese cuento a meterme los dedos en la boca, que yo conozco la palabra, yo conozco la verdad, y Cristo murió por mí. Por lo tanto, ya nunca tendré que morir. Se está refiriendo no a morir físicamente, sino a morir en el infierno, en la condenación, la segunda muerte. La muerte allí en el lago de fuego que arde con azufre. Nunca iré a ese lugar, porque Cristo pagó por mí. Eso se llama muerte sustitutiva, muerte vicaria. Él fue en mi lugar, Él se puso en mi lugar y Él murió esa muerte que yo debía morir. Él la sufrió por mí y me hizo libre. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted con esa verdad? ¿Va a seguir lleno de culpa? ¿Va a seguir dudando de su salvación? ¿Dudando del amor de Dios? ¿Dudando de la libertad que usted tiene como hijo de Dios? ¿O de una vez por todas va a creer? Se lo va a apropiar y lo va a disfrutar y lo va a cantar y lo va a gritar y se lo va a contar a otros. Eso es lo que hacemos los cristianos cuando adoramos y alabamos a Dios. En las canciones cantamos
que hemos sido libertados, que hemos sido comprados por precio, que hemos sido salvados, que hemos sido justificados. Amén. Eso es lo que hacemos cuando adoramos a Dios con canciones de alabanza, de oración. Le damos gracias a Él por la obra de Jesús, porque la hemos creído. Pero ¿saben una cosa? Me temo, y lo he visto, hay miles de cristianos que no lo entienden ni siquiera, y menos lo creen. Y por eso viven en angustia y en miles de problemas y llenos de cantidades de miedos y de culpas y de todo esto. Porque han conocido la palabra, pero no la han creído realmente. Cuando le empieces a creer a Dios, la experiencia es libertad, la experiencia es poder, la experiencia es autoridad, la experiencia es santidad, la experiencia es gozo, porque le creíste a Dios y Él te libertó. Acuérdate una cosa, uno escucha la palabra, amén. Uno escucha la palabra, uno cree a la palabra, y el Espíritu Santo coge esa palabra y la hace verdad. La hace verdad. Y cuando esa palabra la hace verdad el Espíritu Santo en mí, es que yo empiezo a caminar sobre esa palabra, a vivir en esa palabra, amén. Pero el cristiano oye la palabra, no crea la palabra. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? No puede hacer nada. Y el Espíritu Santo se queda en la vida de ese cristiano y aburrido. No tengo nada que hacer en esto, porque ni lee la palabra, ni escucha la palabra, ni estudia la palabra, ni medita la palabra, ni memoriza la palabra. El Espíritu Santo dentro de ese cristiano dice: tengo tanto que enseñarle, pero como no lee sino Condorito, yo no me puedo enseñar en Condorito nada. ¿Está claro? El Espíritu Santo está esperando que coja la Biblia para poderle enseñar cosas maravillosas, grandes y ocultas. Y el Espíritu le dice: la Biblia, lee la Biblia. Y él dice: la Biblia, hay el periódico, después la Biblia, ¿cierto? Hay la novela, después la Biblia, nunca la Biblia. Y el Espíritu Santo se desperdicia, se pierde, se apaga, se entristece, se contrista en la vida de ese creyente. Y es un creyente que vive una vida cristiana miserable, mediocre. Su oración no sube del techo. Cuando le dice a otro que es cristiano, nadie le cree. Si es que le dice a alguien, si alguna vez se atreve a decir que es cristiano, porque ni siquiera tiene poder ni autoridad para decir soy cristiano. Me encantó oír ahí a Alex Campos, ¿no? Que le dieron un Grammy, ¿cierto? Grammy en música cristiana, Alex Campos. Y me encantó verlo en ese escenario lleno de gente del mundo, la mayoría están del mundo ahí. Y él coge ese Grammy y dice: le doy muchas gracias, más que nada, a mi Señor Jesucristo por este premio. Porque gracias a Él es que yo canto. Porque a Él es a quien yo le canto, y por eso estoy aquí. Gloria a Dios. Todos los demás daban gracias a mi mamá, a mi papá, a mi representante, ¿cierto? Él dijo: le doy gracias a Jesucristo, mi Señor. Qué hermoso ver a un cristiano dándole la gloria al Señor, ¿cierto? En un lugar de esos tan grande, ¿sí? Y ganándose un premio. Mire, aún el mundo está reconociendo la música de esta persona, y le está dando un premio por esa música, por ese mensaje. Pero hay tanto cristiano que me da miedo decir que es cristiano. Levítico 16, 14 al 16a dice: la sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué pasaba allí? Mire, dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. O sea, el sacerdote, luego de que tomaba el becerro y lo degollaba, acuérdense que el becerro era por el pecado de él y de su familia. Ya voy terminando, vamos a hacer esto en 2 sábados, en 2 partes. Cuando él tomaba esta sangre, él entraba en el lugar santísimo con esa sangre, y dice: con su dedo hacia el propiciatorio lo rociará. El propiciatorio, vuelvo, insisto, ¿cierto? Es esa tapa que tapaba el arca y donde están los 2 querubines. ¿Saben qué es lo que hacía eso? Que la sangre caía sobre ese propiciatorio. Entonces el ángel de la santidad
ya no está viendo las cosas que están dentro del arca, que simbolizan pecado, amén, sino que está viendo ¿qué? La sangre. Y el ángel de la justicia, el que pide justicia y castigo, también está viendo la sangre. Y sabes que cuando Dios ve la sangre, ¿te acuerdas en el Éxodo lo que Él le dijo? Pongan la sangre en el dintel, y cuando yo vea la sangre, yo paso derecho. Es el mismo, no la muerte, para los que estaban dentro de la casa es lo mismo. Cuando Dios ve la sangre, ya no ve pecado. ¿Entiendes eso? Yo quiero que sepas, cristiano, cristiana, que tú estás realmente cubierto con la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. No de un becerro, no de un carnero, no de un cuy, sino la sangre de Cristo. Y eso es lo que Dios ve en ti. Dios cuando te mira no ve pecado, no ve debilidad, no ve desobediencia. ¿Que Dios sabe que la tienes o no? Claro que Dios sabe. Pero es que Dios no ve eso, porque Dios ve la sangre. Y cuando Él ve la sangre, hay perdón y hay libertad. Con esto no quiero decir que puedes vivir como te dé la gana y hacer lo que quieras, no. Pero hay protección realmente, estás protegido, estás protegida por la expiación realmente. Esto te lo voy a explicar mejor el próximo sábado, amén. Si vienes, espero que vengas. Mira, tienes que apropiártelo, amén. Tienes que tomártelo. Mira, la sangre de un becerro, escucha bien, de un becerro y de un macho cabrío hacía que Dios tuviera un año más de misericordia con ese pueblo. Pueblo rebelde o no, pueblo contradictor, pueblo que el mismo Dios más de una vez estuvo que yo ya me los voy a quitar de encima, ¿cierto? ¡Ay! Los voy a acabar realmente, no me los aguanto más. Y sin embargo, Dios sigue haciendo. ¿Por qué? Porque siempre hubo sangre sobre el propiciatorio. Quiero decirte que hay un propiciatorio mucho más real que este. El monte Gólgota fue el propiciatorio. El monte Gólgota fue el lugar de propiciación. Amén. Allí fuimos propiciados. Allí fue derramada esa sangre que nos hace libres. Allí fue vertida la sangre de este Cordero maravilloso. Sangre que Él como sumo sacerdote también ofreció. Nota que aquí Aarón ofrecía la sangre de otro, ¿cierto? De un becerro. Pero allí en el Gólgota es el sumo sacerdote Jesucristo ofreciendo su misma sangre, presentando, derramando la sangre. Y luego Él sube a los cielos. ¿Y sabes qué hizo? Lo primero que Jesús hizo cuando subió a los cielos, atravesó el santo y llegó al lugar santísimo, en el tabernáculo que hay en el cielo, dice la Biblia, el celestial, el no construido por obra de manos. Y Cristo entró allá a la presencia del Padre con esa sangre, amén, su propia sangre. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, Padre, vengo con esta sangre para que tú expíes a Ofelia, para que tú salves a Paola, amén, para que tú perdones a Carlos, a Andrés, a Freddy, a Marilena, a Germán, a Jacqueline, a Clara, a Eva. Quiero que sepas que Jesús presentó esa sangre ante el Padre, su sangre, y lo hizo por ti, Julia. Lo hizo, ya lo hizo, ya está hecho, amén. No es que lo va a hacer, no es que será que lo hizo por mí, ya lo hizo, ya Jesús le dijo, Padre, esta es mi sangre que yo ofrezco por Carolina, para que ella sea mía, y solo mía, y Satanás ya no podrá tocarla, porque es mía. Yo la compro para ti y la compro para mí. Y el Padre dijo, amén, acepto esa sangre, quedo propiciado. ¿Está claro? Quedo satisfecho, quedo tranquilo. Ya Omar y Fabiola no me deben nada. Amén. Ya Elizabeth y Hilda ya no me deben nada. Quedo tranquilo. Ya no derramaré jamás mi ira sobre ellos. Por tu sangre, hijo mío, tu sangre. Ahora solo veo la sangre, ya no veo los pecados de ellos. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones.
porque ahora veo tu sangre, hijo mío. Amén. Y esa sangre habla mejor que la de Abel, dice el libro de Hebreos. Quiero que sepas que eso realmente pasó. Eso no es una novela, no es una obra de ficción. Realmente ocurrió en los cielos, en las esferas celestiales. Fuimos salvados, fuimos propiciados, fuimos tremendamente bendecidos. Por eso dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Obviamente, ¿cómo no va a ser si Él entró con esa sangre al lugar santísimo, al lugar celestial? Por ti y por mí entró allí. Pero ¿sabes qué requiere Él? Fe. Solo quiere que lo creamos de verdad, que lo creamos en lo profundo de nuestro corazón y que lo disfrutemos. Porque ¿sabes qué sucedía cuando el sacerdote volvía y salía energía ya de ese tabernáculo que simboliza la resurrección de Cristo? El pueblo empezaba la fiesta. Gloria a Dios, estamos libres, perdonados. Y era por un año. ¿Y tú estás perdonado por cuánto tiempo? ¿Por un año? ¿Por 2? ¿Por 80? Por toda la vida humana y la que sigue. Para siempre estás perdonado. Ya estás perdonado. Amén. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién lo declara? El Padre. ¿Quién lo confirma? El Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Y quién lo cree? Yo. ¿Quién lo disfruta? Yo. Pero ¿quién quiero que también lo crea y lo disfrute? Todos los demás que yo pueda decirles, ¿cierto? A los que yo pueda compartirles esa realidad. Vamos terminando. Dice que Él venía y esparcía con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Sabes por qué 7 veces? Porque ya sabes, el número 7 significa perfección. Porque la obra de Cristo es perfecta. Porque esa sangre realmente hace todo esto posible. Nada hay que añadirle y nada se le puede quitar. Consumado es, está hecho, es perfecto. Es perfecto realmente. No hay nada que añadirle. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Oiga esto. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, es decir, esparcirla sobre el propiciatorio, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de ¿cuántos pecados? Y de todos sus pecados. Quiero decirte, si eso hacía la sangre de un becerro y de un macho cabrío, ¿qué hace la sangre de Cristo? Del Hijo mismo de Dios hecho hombre. Si no tenemos salvación segura, entonces no hay nada seguro. Amén. Pero tienes salvación segura, más que segura realmente, porque la sangre fue esparcida 7 veces. Y porque realmente el Señor fue propiciado. Y entonces Él ha purificado el santuario y nos ha purificado a nosotros de 3 cosas. Mira, impurezas, rebeliones y pecados. De cualquier cosa que nos avergoncemos, que sabemos que hemos hecho en nuestra vida, el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Continuamos el próximo sábado con la segunda parte del día de expiación, la 6ª fiesta de la fiesta del Señor. Amén. Un saludo muy especial para ustedes ahí en YouTube. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te animo a que regreses al canal Ríos de Agua Viva Cali para que vuelvas y veas la segunda parte de esta exposición que se llama el día de expiación. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Dios poderoso, por tu obra a través de tu Hijo amado. Señor, es maravilloso que eres tú el que lo has hecho todo realmente. Tú, Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya habías planeado todas estas cosas. Nuestra redención, nuestra salvación, nuestra justificación y aún nuestra glorificación la tenías planeada. Pero la hiciste efectiva, Señor, al enviar a Jesús, tu Hijo, tu amado, nacido de mujer y sujeto a la ley, para que Él fuera ese cordero que fue inmolado en mi lugar.
Señor, yo reconozco que nunca podría hacer nada como esto, que jamás podría satisfacer tu ira, Señor, jamás podría satisfacer tu santidad, jamás podría hacer ninguna obra que realmente comprara mi salvación, y aún derramando mi sangre no serviría de nada, Señor, porque mi sangre es sangre de hombre pecador, de hombre muerto. Pero gracias, gracias que has abierto mis ojos, Señor, para comprender la verdad preciosa de tu palabra. Gracias que has enviado a este libertador, a este redentor, tu Hijo, tu amado, mi Señor Jesús. Y Él ha hecho la obra perfecta. Él la ha consumado hasta el último detalle, Señor, y la ha presentado delante de ti a mi favor. Gracias, Dios, por haberme libertado, por haberme perdonado. Gracias por haberme lavado y purificado de todas mis impurezas, de mis rebeliones y de mis pecados, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre, por haberme dado una salvación tan grande, Señor. Gracias por permitirme conocer a Jesús. Gracias por haberme dado tu precioso Espíritu Santo, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por motivarme cada día a buscar la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por motivarme a buscar a mi Señor en oración. Gracias, Espíritu Santo, por motivarme a seguir enseñando la palabra a otros. Gracias, Espíritu Santo, por impulsarme a buscar a otros para hablarles acerca de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por darme el privilegio de preparar a otros en la palabra. Espíritu de Dios, gracias, te lo debo todo a ti. Gracias porque me has tenido paciencia, me has enseñado, me has corregido, me has disciplinado, me has hablado fuerte, me has hablado suave, me has consolado, pero también, Espíritu de Dios, muchas veces me has llamado la atención. Gracias por la obra que tú haces en mi espíritu y en mi corazón. No soy digno realmente de esa obra, pero es tu gracia, Señor, es tu gracia la que lo hace posible, y por eso te alabo, y por eso te bendigo, y por eso te exalto, Señor, y por eso te sigo amando y te sigo sirviendo, y lo seguiré haciendo mientras las fuerzas estén en mi cuerpo, Señor. Te adoro, Padre, y te adoramos todos los que estamos aquí, Señor. Todos los que estamos aquí te damos gracias, Dios. Todos los que estamos aquí te exaltamos, Señor. Todos los que estamos aquí te reconocemos, poderoso Rey. Reconocemos esa sangre preciosa, Señor. Reconocemos ese sacrificio perfecto. Reconocemos esa obra de redención. Reconocemos esa muerte sustitutiva y vicaria a favor nuestro. Bendito seas. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.